Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier Asesor, un canal en el que hablamos de hechos de actualidad política candente, algún acontecimiento histórico y de vez en cuando hacemos entrevistas. La entrevista de hoy para mí es muy interesante, en primer lugar porque yo tengo que decir que de la persona que voy a entrevistar he aprendido bastante. He aprendido, por ejemplo, lo que es la constancia. Juan Carlos Pérez es una persona que tiene un canal en YouTube con 2.358 vídeos que contase hoy, no sé si son más. Tiene una auténtica enciclopedia, biblioteca sobre el concierto vasco. Habla sobre hechos históricos, habla sobre cine y para mí es uno de los lugares de consulta más habituales. Entonces, como es una persona que dice cosas interesantes, que sabe de lo que habla y que además tiene un background político interesante, pues eso me convenció de comprar en su día este libro, Amores pendejos, una historia de 2009, que habla de su experiencia como dirigente en Gazte Abertzaleak, las Juventudes de Eusko Alkartasuna. Entonces, aunque Juan Carlos Pérez es una persona que da para hablar de muchas cosas, esta entrevista se va a centrar en el contenido del libro, en su trayectoria y en las cuestiones tanto estratégicas como tácticas que había en aquel momento encima de la mesa. Entonces, bien, Juan Carlos, bienvenido a mi canal y nada, todo tuyo el micro para empezar a hablar un poco de tu experiencia como dirigente de Gazte Abertzaleak en esa década en la que pasaron cosas tan movidas en Euskadi como la década de entre 2000 y 2010. Muchas gracias, eskerrik asko. Es un placer estar por este canal que va creciendo poco a poco. Sí, mi interés por la política, bueno, pues me lleva a estudiar ciencias políticas y a militar en un partido vasco. En esos 10 años, mis disculpas, y bueno, siempre he escrito. Ya una vez escribí un texto que fue publicado en una carta al director en el diario de Vocento del Correo en 1999, periodo de paz. Parece que no lo entendieron y por eso lo publicaron, y después pues en el diario del Correo no me han vuelto a publicar nada, absolutamente nada. Con lo cual, bueno, esto de la escritura, la lectura, yo creo que alguien que escribe tiene que leer mucho. Y a partir de ahí pues empecé a escribir en 2018 una novela que se llama Atentado a la Conjura de Igeldo, y este libro, como habrás visto en un apartado del anexo, empecé a escribir algo como especie de memorias en el propio año 2010, pero no pasé del segundo capítulo, y un segundo capítulo que justamente culminaba en 2000, en el año 2000, cuando empecé la carrera universitaria. Tiempo después, ya bastante, porque estamos hablando de 11 años, el amigo que aparece ahí reseñado y a quien le dedico el libro, Ander Aldekoa, me convenció de que tenía que escribirlo. Y a finales de ese año 2021 lo escribí, y lo digo claramente con una salvedad, porque no sabía quién lo iba a publicar, que esto a veces puede ser importante. No tenía ni idea, y por eso se me ocurrió una fórmula para evitar que pudiera ser el libro captado por otra persona y me quitara el hecho de publicarlo, que es, en vez de hablar en primera persona, de ponerme a mí mismo como un personaje más. Con lo cual, si alguien lo publicaba, pues evidentemente tendría que tragarse todas las historias de ese Juan Carlos Pérez que aparecía por ahí en el libro. Luego al final me desengañé de que alguna editorial lo iba a publicar, así que lo publiqué directamente en Amazon. Bienvenido al club. No, yo también lo he hecho, y lo bueno de Amazon es que de momento aún
para publicar hay un gran espacio de libertad de expresión, por el momento. Sí, y ahí está. Aquí está ciertamente el libro Amores Pendejos, con una foto la foto es de Cantabria, pero bueno, no pasa nada. ¿De qué zona de Cantabria, si se puede saber? De la zona central. Claro, pues, hombre, evidentemente la proximidad de Euskadi es muy grande, los paisajes también tienen cierta similitud. Probablemente un gallego, si se pone a mirarlo, encontraría más diferencias, ¿no? Pero a mí me ha dado el pego, ¿eh? Al principio tenía la duda si la foto era de Euskadi. Lo curioso es que yo, en el libro, y yo tengo que confesar una cosa, a mí es que me encantan los libros de memorias políticas, realmente los disfruto mucho. Y Amores Pendejos tiene un punto interesante y es que mezcla lo que son debates de calado, situaciones de calado que se dan en el seno de Gazte Abertzaleak, de Eusko Alkartasuna, y yo me atrevería a decir que por extensión de todo el mundo abertzale, entendiendo como abertzale lo que quiere decir literalmente, patriota vasco. Lo digo por personas de fuera de Euskadi que quizás no entiendan eso. Un abertzale es una persona de Eusko Alderdi Jeltzalea, por ejemplo, del PNV. Sí. Corrígeme si me equivoco. Sí. El término aberri de abertzale es creado por Sabino Arana. Por lo tanto, evidentemente sería absurdo decir que los hijos de Sabino no sean abertzales. Claro. Pero lo que digo es que ahí se combina un toque intimista, a veces irónico, y con el que a veces me he reído, ¿no? Me he reído, entre otras cosas, porque hay situaciones anecdóticas en las que yo me he visto reflejado como militante en su día de organizaciones juveniles en el nacionalismo gallego, ¿no? Entonces, hay ese punto micro, ¿no? Pero luego realmente es que se hablan de debates muy importantes que había en el seno de Eusko Alkartasuna, hasta el punto de que cuando tú pones abajo el final de Eusko Alkartasuna, es que realmente lo que se estaba ventilando era si Eusko Alkartasuna era un proyecto político autónomo o si era, como es ahora, un apéndice de Sortu en EH Bildu. Básicamente eso era lo que se estaba ventilando. Sí, básicamente el debate y estos días está saliendo una sentencia del Supremo respecto a si los críticos tienen el derecho a reclamar la revisión de aquella primaria en la que salió Eva Blanco en la última vez. La diferencia entre los llamados críticos y oficialistas es que los oficialistas, digo, de lo que se supone que es esto que llaman ahora Eusko Alkartasuna, es que Eusko Alkartasuna sería un ente asociado dentro del marco de Bildu, donde se haría toda la vida política dentro de Bildu y cogerían en las listas a las personas más simpáticas y les meterían en algún puesto. Pero por ser simpáticos y gente de bien. Bueno, a ver tú, eres majo, simpático, creo que podrías estar en las instituciones, te ponemos el cuarto. ¿Qué dicen los críticos? Los críticos quieren hacer vida política fuera de los periodos electorales, como Eusko Alkartasuna, y cuando llegue el periodo electoral, el cuarto queda reservado para Eusko Alkartasuna. Y dentro de los alkarteches decir, a ver, tenemos el cuarto, a ver a quién ponemos del cuarto, pero siempre dentro del marco de Bildu. Es decir, sin cuestionar el hecho de que, pudieran salir de Bildu, pudiera haber vida fuera de Bildu. No. Ninguno de los dos grupos tiene esto en mente. ¿Por qué? Pues por eso precisamente tuve el acicate de decir, esto terminó cuando esta gente se vendió a la izquierda de Chale. Y como dice la frase que fue una suerte poder encontrarla, que es esta del inicio, que... A ver, ¿dónde estaba exactamente? Estaba aquí. Sí.
EA, en su afán de marcar diferencias con el PNV, se integró voluntariamente y con prebendas en el conglomerado de H. Bildu, donde sabían que Sortu era el que hacía y deshacía. Es diferente estar con el PNV, donde había la mitad de las elecciones era en solitario y la mitad en coalición, a estar con Bildu, que es a partir de abril de 2010, cuando se entraron en ese tipo de coaliciones, y ya eso es irreversible. Absolutamente irreversible. Y por eso el libro intenté poner el eje en el 2009, que es el año clave, por lo menos bajo mi punto de vista, cara a lo que sucedió en 2010, es decir, el último terreno de batalla, el último campo de combate, fue en ese momento en donde hubo elecciones, la elección vasca del 1 de marzo del año 2009, y luego, aunque parezca que pueda ser menos importantes, las elecciones europeas, que tuvieron su importancia relativa a la hora de situar el proyecto en las coordenadas en las que finalmente tendría que ir. Y a través de eso, como habrás visto, tratar de hacer retrospectiva. Oye, ¿que vamos a hablar de unas elecciones? Bueno, pues puedo hablar de las elecciones del pasado, del resto de la militancia, que hay un congreso, ya sea de Gastarchalea, de las juventudes o del partido. Bueno, pues puedo tirar para atrás respecto a los anteriores congresos, tanto de las juventudes como del partido. Y así poder cubrir con flashbacks todo ese periodo de 10 años. Eso sí, seguramente si hubiera tirado de memoria y además hubiera ido a los archivos, que tengo alguno todavía, pues habría salido más largo de esas 270 páginas, pero simplemente tiré de memoria de lo que me acordaba después de bastantes años, con lo cual, bueno, pues intenté ser un poco sintético. Incluso después de haber escrito el libro y ya estar enviado a Amazon, pensé, ahí va, pero si este tema podría haberlo metido. Ya, pero cuando lo iba escribiendo, tenía aquí el asunto de que solamente iba a hablar de lo que concernía a las juventudes y al partido. Si me había pasado algo, pero no tenía nada que ver con el partido, no lo ponía. A pesar de que luego piensas, igual habría tenido cierto gusto el haber a veces pasado. Yo me he quedado con varias impresiones personales sobre tu trayectoria en Gazte Abertzaleak, que se inicia, si no recuerdo mal, en el año 2000, y tu militancia en Eusko Alkartasuna en 2002. ¿Es así? Sí, formalmente el carnet de afiliación a Eusko Alkartasuna es del 1 de abril del año 2002. A mí me quedan varias conclusiones del Juan Carlos, que es dirigente, primero militante y después dirigente de Gazte Abertzaleak. Me queda la imagen de un Juan Carlos que es un abertzale socialdemócrata, y lo veo a través de tus intervenciones en ponencias, de lo que hablas en el libro. Por ejemplo, cuando se habla de los orígenes del estado del bienestar, ¿no? Que había una parte que insistían en que era una cuestión soviética, y claro, tú les tienes que recordar, bueno, Bismarck ya estaba por ahí a finales del 19, los socialdemócratas en Europa, fuera de la Unión Soviética, ya tenían proyectos propios. Hombre, yo me estoy acordando de los suecos, por ejemplo, ¿no? Es decir, realmente era una inexactitud histórica darle a la Unión Soviética el mérito del estado del bienestar, ¿no? Sí. Es una obsesión que tienen algunos de base un poco anticomunista, pero en ese anticomunismo cometen el pecado de regalarle algo que no le corresponde a los soviéticos, como es la idea de que es una reacción al peligro rojo soviético el hecho del estado de bienestar europeo, sobre todo cuando, en buena medida, después de la Segunda Guerra Mundial, se asienta en buena parte de Europa occidental a través de un pacto tácito, a veces explícito, entre la socialdemocracia, que no es soviética, evidentemente, y la democracia cristiana, de raíz de Rerum Novarum, León XIII, la doctrina social de la Iglesia, con lo cual, evidentemente, es un pacto en donde no están enfrentando a los soviéticos, sino están construyendo en positivo. Claro, y no, totalmente. Y además hay otra cosa que me queda del Juan Carlos de Gazte Abertzaleak, y es un compromiso en todo momento
firme por la construcción nacional de Euskadi en paz. Lo digo porque además, esto también consta en el libro, tú fuiste miembro del Carri, ¿no? Sí. Y es algo que queda en todo momento muy claro y sin ningún tipo de ambigüedad. Sí, hasta el punto de que fui, incluso tenía la papeleta en la mano en aquella asamblea, en aquella reunión de máxima capacitación del Carri como candidato. Estaba de candidato para entrar en la dirección nacional del Carri, hasta que alguien me sugirió que el haber entrado en ese momento en la ejecutiva local del partido en Sopena pues era incompatible, con lo cual en la propia asamblea tuve que pedir, oye, por favor, retire mi nombre, pero bueno, a veces pasan estas cosas. Hay una duda, no sé hasta qué punto tú la quieres comentar, que me queda también de tu paso, ¿no?, por Gazte Abertzaleak, y es, tú eres un tipo que tiene cargos muy importantes. Tú eres durante más de 2 años el lehendakari del órgano de justicia de Gazte Abertzaleak, ¿correcto? Sí. Sí, se llama formalmente el Bermapide Batzorde. Y a veces alguno decía, eres el presidente. No, a ver, yo lo que ponía en la papeleta con la que se me eligió, y ponía el lehendakari. Con lo cual, a ver, yo lo decía a gala de que yo soy el lehendakari. Aquí el único lehendakari de toda la organización soy yo. Sí, porque además en Gazte Abertzaleak creo que el cargo de referencia era el de secretario general. Sí. Claro, a ver, yo no he dicho el nombre en euskera porque no lo recordaba, y antes de decir algo que está mal, prefiero que tú me hicieras la puntualización. Pero es que después de ostentar ese cargo, tú ostentaste la secretaría sectorial, que creo que era un cajón desastre donde se hacía un poco de todo. También estuviste en la de socioeconomía y finalmente estuviste en la de internacional, que además tuviste un interesante viaje a Eslovenia, ¿no? Sí. Del que hablas precisamente. Sí, hubo un momento en el que los amigos y compañeros del Grupo de los Verdes, que evidentemente también tenían sus juventudes, quisieron hacer un encuentro subvencionado por el Parlamento Europeo de regionalismo en Europa. Problema, pues que no llegaron al cupo suficiente para que les dieran la subvención. Y como en el Parlamento Europeo el Grupo de los Verdes era con la Alianza Libre Europea, está conjunto, pues pensaron, bueno, estos son regionalistas, habrá que pedirles ayuda y que vengan al ámbito. En un momento dado se comentó, así como de pasada, en una de las reuniones del Batzorde, es decir, la ejecutiva de Gazte Abertzaleak, oye, nos han pasado esto, bueno, y yo, ¿cómo? Que tenemos la oportunidad de ir y decir nuestras cosas allí en un encuentro con estos hippies de los verdes, que ya luego cuando el responsable de Internacional, porque en ese momento no era de Internacional, pero el que era de Internacional, que era Lander de Bilbao, que luego estuvo trabajando en una de estas empresas en las que estaba Pedro Duque, en Valladolid, por ahí, con lo cual alguien que, bueno, tuvo luego su trayectoria profesional, pues me fue instruyendo diciendo a estos la palabra nacionalismo en Europa no se lo digas, porque allí cuando dices nacionalismo piensan al tipo de bigotito, a ese de Cabo de Bohemia, y por lo tanto ahí lo tienes fastidiado. Pero bueno, había que ir y yo creía que era oportuno. Luego hay otra persona que tenía para reuniones en Bruselas importantes, tenía el billete, tenía todo hecho, pero como decía, es que no puedo hacer visita turística, está todo muy reglado, es ir, entrar en la reunión, volver y para casa. Y cuando yo supe de eso, pero ¿qué demonios estamos haciendo? Esta gente, a ver, si hay que ir, volver y las reuniones en Bruselas en vez de ser en Bilbao, pues se va. Pero hay gente para todo, hay gente para todo. Y me pasó que yendo allí en Eslovenia, en Tolmin, una localidad estupenda, bucólico, pastoril, pero luego hacen unos conciertos al año de música metalera, con lo cual el contraste a veces es brutal, pues el eurodiputado iba a estar por allí, el nuestro, y no sabía que yo estaba por ahí, nadie se lo dijo.
¿El de Euskal Kartasuna? Sí, sí. Dios. Hombre, estas cosas son un tanto surrealistas. Es decir, pero bueno, no puedo decir que me sorprendan porque he visto cosas así también en mi ámbito. Sí, y hicimos una serie de reuniones en ese ámbito, una semana da para bastante, y había reuniones de un tipo de los grupos, y uno de los grupos estaba dedicado a hacer una declaración final del encuentro. Y la primera reunión, lo digo esto porque puede ser sintomático o puede ser entretenido tal vez, o pueda dar alguna idea para alguien. En la primera reunión era bla bla bla, bla bla bla, ¿qué piensas? ¿Que esto? ¿Que lo otro? Vale, fantástico, como si fuera un debate entre amigos en la taberna de al lado. Pero entendía que si estábamos para hacer una declaración, un statement, pues la cosa tendría que ser mucho más clara y concisa. Y los debates tener ya una estructura distinta. Con lo cual dije, voy a dar aquí mi golpe, cojo el asunto por los cuernos, voy a hablar con todos los del grupo para hacer el statement por individual antes de la siguiente reunión y les voy a convencer de que hay que hacerlo de una determinada manera. Les convencí, les organicé la estructura de cómo tenía que ser el documento, yo me quedé las partes más golosas para mí mismo y al final fuimos escribiéndolo y prácticamente el documento en la práctica lo habría escrito yo, a pesar de que pudiera haber colaboraciones. Y la cosa había ido tan lejos que el responsable del área de los jóvenes verdes dijo, espere un momento, que esto, a ver, vale que lo habéis hecho en este grupo, pero no pensábamos que iba a salir ni siquiera más que unas ideas por ahí, pinceladas, pero nada concreto, y luego ya él pensaba que lo iba a resolver él escribiéndolo, por su parte. No pensaba que le íbamos a dar ya el trabajo ya hecho, y menos un trabajo donde ponía explícitamente la palabra nacionalismo, claramente, y que hablaba incluso del concierto vasco. Un documento bien transparente, claro, pero para algunos difícil de tragar. Y cuando yo me dije, bueno, aquí nos plantamos, si quieres cambiar todo esto, pues tendrás alguien enfrente. Y fue tan duro que la responsable del área de los jóvenes de la Alianza Libre Europea tuvo que negociar con él para que al final saliera prácticamente indemne el texto original. Y aún así obligaron a que en la reunión final se fuera votando párrafo a párrafo. Pero bueno, o sea, yo volví a casa con un documento que prácticamente era nuestro, escrito por mí, donde ponía en los dos logos de los jóvenes verdes, los jóvenes de la ALE, un documento sobre nacionalismo, regionalismo también, y donde acababa explicitando, evidentemente, también el apoyo al concierto económico y al sistema foral vasco. Es curioso, aparte de que evidentemente, y también consta aquí en el libro, en inglés, si no recuerdo mal, un momento, en los anexos, una cosa que me parece bastante interesante de esas jornadas es que también resumen un poco tu perfil, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú a esas jornadas fuiste a trabajar, es decir, no fuiste de chiquiteo, ni fuiste de discotecas, ¿entiendes? Y yo lo que he visto en tu trayectoria en Gazte Abertzaleak, como se explica, es que tú eres un tipo, y has sido un tipo muy metódico, muy puesto a las cosas que había que estar, pero que, por ejemplo, pues no se ha dado por esos placeres blandos de la vida, como son las discotecas y las farras nocturnas. Sí, sí, hasta el punto de que esto terminó un sábado a la noche. El sábado a la noche era la cena despedida y a las 12 de la noche pedí que me dejaran un taxi para poder ir de vuelta, porque yo había ido en avión vía Múnich hasta Trieste y de Trieste a Nova Gorica, que es el enlace hasta Tolmin, y esto último se hacía en tren.
La estación está justamente en la frontera entre Italia y Eslovenia. Es curioso porque el taxista italiano para ir desde Trieste aeropuerto hasta la estación de Nova Gorica me cobró 50 euros. Cuando fui a volver, y esto fue a las 12 de la noche, hasta las 2 tardamos en llegar hasta el aeropuerto de Trieste, la taxista de Eslovenia me quiso cobrar por el doble de trayecto 50 euros. Y dije, no. Aquí vas a coger 60 euros por lo menos, porque no, mi conciencia no me permitía que por el doble de trayecto le cobrara lo mismo que al italiano. Y bueno, al final me acabo cogiendo, es el asunto. El aeropuerto estaba cerrado. Toda aquella persona que pueda verlo, mirando dónde está el aeropuerto de Trieste, y creo que enfrente no han construido nada, es un campo completamente llano, se ve unas ligeras montañas al fondo, y desde las 2 hasta las 7 estuve con un MP3 escuchando música vasca a pie firme y viendo una tormenta enorme enfrente como si fuera un fresco, hasta que abrieron a las 7. A las 7 entré, hice mis necesidades, tomé algo hasta coger el avión, que era de los primeros que salían del día, pasando los Alpes en un bimotor, lo cual, bueno, como había pasado todo eso sin haber dormido nada, pues me dormí y justo habían pasado el desayuno, que me lo perdí completamente. Ya en Múnich enlacé con Bilbao. Y nada más bajar en Bilbao, en vez de coger vía a casa y estar con mis padres, había una jornada de encuentro con comida en el Alcarteche de Sopela. Fue bajar directamente del avión, decirles a mis padres, dejadme en el Alcarteche de Sopela, y fui allí directamente. Y la respuesta es evidente. Nadie me preguntó por el viaje. Porque nadie sabía que yo venía directamente empalmando 12 horas de vuelo y ir directamente al Carteche, y hay simplemente uno más escuchando a lo que decían los dos invitados. Claro, lo que pasa es que hay una reflexión, y eso, ya digo, define muy bien tu perfil, ¿no? Porque además luego en el libro hay más anécdotas al respecto, ¿no? De cómo tú, cuando había unas jornadas, pues ibas a trabajar y normalmente, digamos que no te dejabas ese espacio. Pero yo te lo quiero preguntar, aunque parte de la respuesta me la sé porque también la he vivido yo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto en las organizaciones juveniles, muchas veces, digo de los partidos políticos, muchas veces el factor personal se puede superponer a los debates de fondo políticos? Digo, de puertas para adentro. Sí, es importante porque estos asuntos al final acaban influyendo cuando se hacen, ya sea conversaciones informales o algún tipo de ataque o de recepción de información, pero es algo que puedes no darte cuenta. Y yo no me di cuenta en aquel momento de que podía ser importante. A mí me parecía que lo importante era el trabajo, la acción, el tener iniciativa, tener producción, tener actividades, en vez de andar con estas otras cosas de discoteca, bar, tomar las cervezas y estar por la noche socializando. Claro, es que pasa una cosa. Viendo tu currículum político, viendo que también fuiste presidente de una asociación estudiantil. Sí. Y tuviste cargos, digamos, en la universidad como representante estudiantil. Claro, yo veo todo tu currículum, veo tu bagaje y, hombre, objetivamente tú eras un tipo que podría haber sido secretario general de Gas Bersalleac. Digo por formación, por background, porque eras un tipo que llevaba desde el año 2000. Y lo primero que uno se pregunta es, claro, ¿por qué nunca llegaste a serlo? ¿Nunca te propusieron ese cargo? Cuando además tú tenías claro hacia dónde tenía que ir EA.
Porque esto lo defines muy bien en Amores Pendejos. Tú defines EA que tenía que ser un proyecto autónomo, que se tenía que presentar en solitario a las elecciones y que en cualquier caso las coaliciones tenían que ser postelectorales, nunca preelectorales. Es decir, tú esa idea la tenías muy bien definida. La pregunta es, ¿nunca te llegaron a postular para este tipo de cargo? En 2007 hubo un congreso de Gazte-Bertzaleak en Deva, y ahí fue el tránsito de dejar de ser el Ndakari del Tribunal de Garantías a entrar en la ejecutiva, en el Batzorde, que se dice así. Resulta curioso porque en ese momento estaba haciendo un máster de democracia participativa, y una de las compañeras, Saila, era miembro de Juventudes Comunistas. Y a través de ella y de otro que conocía por el Consejo de Estudiantes, Infilanak, que me dijo que viera la película Battle Royale como si fuera un capítulo más de El Castillo de Takeshi, lo del ámbito de humor amarillo y menudo humor, porque la vi por la mañana y me quedé más blanco que la pared. Pero bueno, ciertamente cuando fui con estos amigos a principios de diciembre del año 2006, lo que les dije claramente en esas navidades es, yo estoy terminando mi periodo del Bambermapi de Batzorde, he hecho prácticamente lo que me propuse, porque fue la primera vez que alguien dijo que iba a hacer un programa y lo cumplió. Es la primera vez que se hizo un reglamento de asamblea, reglamento de congresos para las juventudes, un código ético, y mi idea era: recojo los bártulos, vuelvo a ser un militante de base y ya está, tranquilidad. Pero pocos días después de un encuentro por la paz del Carri en La Riega, debajo justo de la sede, me dicen: oye, después del encuentro del Carri, sube a la sede. Vale, perfecto. Y me dicen que han pensado en mí para entrar en la ejecutiva. Bueno, pues vale, de acuerdo. El congreso fue complicado, hasta el punto de que hubo otro congreso en 2008 que fue en Bilbao. Es decir, un año después, cuando los congresos en teoría son 2 años. En ese otro congreso, después de haber tenido a Arkaitz Millán Echezarreta como secretario general de Gazte-Bertzaleak, tuvimos una dupla, el señor Alain Zamorano y Javier Estebanez Laredo Gorri, como dirección efectiva de Gazte-Bertzaleak, un poco ultras católicos y un poco amarrateguis. Resulta curioso porque tuvo ciertas reuniones con los posibles miembros de la futura ejecutiva, el señor Alain Zamorano, y las malas lenguas suelen confirmar el hecho de que yo elegí a 2 que dependían de mi área. Se suponía que yo había dicho 2 nombres, y sí, ciertamente los dije: el de Maider Carrere y el de Asier Gómez Barrenechea, con parte de lo que había sido hasta ese momento sectorial, como era euskera y cultura y derechos humanos, pero siempre, como también ha pasado, por ejemplo, ahora en el ámbito del Ayuntamiento de Iruña, que hay una concejalía delegada para Koldo Martínez, y luego de él depende un elemento suplementario respecto al otro concejal de Geroabay en el nuevo gobierno de Pamplona. Pues el concepto habría sido lo mismo, que yo sería el cabeza de departamento y estas 2 personas serían miembros del Batzorde asociados a mí. La cosa no funcionó, es más, hubo que hacer un juego de cobertura porque el señor Asier Gómez Barrenechea dimitió y luego quiso volver porque, bueno, era un poco impulsivo y tenía un cierto ramalazo de estos prontos que a veces alguno le puede dar. Durante muchos meses la señora Maider Carrere estuvo ausente de Gazte-Bertzaleak, y la primera frase que le dije cuando volvió fue: siempre has estado aquí con nosotros.
Y al final hubo un movimiento que lo insinuó, no sé si lo dije en alguno de los vídeos, no, en el libro no sé si lo pongo, hubo algo que se llamó la Operación Isha. El nombre Sí, Asier Gómez Barrenechea. algo se comenta. Y he de decir que tengo, de esto tengo todos los correos electrónicos para hacer un libro específico de Operación Isha. Como diría Aitor Esteban, con respecto a esa propuesta que el PP hizo respecto a la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo, de que si no le pisan el callo, igual no hace falta que lo escriba, digo lo de la propuesta, pues yo también, si no me pisan el callo, pues igual no propongo la escritura de esta operación ISA, pero que existió y fue una operación de derribo de la ejecutiva desde dentro. Y forzó la convocatoria de un congreso extraordinario en 2009, con la salvedad de que había habido elecciones el día 1 de marzo, la derrota electoral, la práctica desaparición del Parlamento vasco, solamente un representante, y además uno que había pactado con el secretario general de Eusko Alkartasuna la presencia en determinados días concretos en el Parlamento vasco. Con lo cual, evidentemente, ya que tienes uno, y además no va a ser full time, luego al final se montaron un asunto de que estaba malito del corazón para hacer un cambio y quitarle por alguien que iba a estar más tiempo. Evidentemente no tenían previsto sacar uno, sino tal vez cuatro, y en un grupo de 4, pues esta persona que estuviera a tiempo parcial no se notaba tanto. Con lo cual hubo que hacer una convocatoria del Congreso de Eusko Alkartasuna y fue el único momento en el que me llamó alguien, que ya no era nadie en ese momento, pero seguía teniendo un cierto peso desde la parte de atrás, como era el secretario general saliente, Unai Ziarreta. Me llamó el día 22 de mayo al teléfono, porque al día siguiente iba a haber esa asamblea en la que íbamos a dimitir para forzar el Congreso, diciéndome básicamente: vosotros esperad a que se haya hecho el Congreso de Eusko Alkartasuna y después haced lo que os dé la gana, ya tirando la toalla de tratar de influir o no influir. Vosotros haced lo que os dé la gana, pero después de lo que hagamos nosotros primero. Y por lo tanto el Congreso de 2009 fue de Gazte-Abertzaleak en septiembre. En aquel momento yo pensaba que mi figura, que era distinta de la que había entrado en el Congreso de 2004 para el ámbito del Tribunal de Garantías, en aquel momento era vista con imparcialidad, no estaba escorada como percepción hacia ningún tipo de bando. Yo pensaba que en 2009 mi figura estaba ya manchada y que no concitaba ningún tipo de consenso, a pesar de que, si hubiera querido, en ese año 2009 probablemente yo podría haber sido secretario general de Gazte-Abertzaleak. Pero pensé, quizá mi tiempo ha pasado, y de estas dos personas que tengo aquí a mi lado, hay una que puede sí ser consenso, como guipuzcoana, como persona euskaldun, que es Maider Carrere, y a la otra, que era 4 años más joven, del año 86 y no del 82 como éramos Maider y yo. Este ya será luego. Después ya tendrá su tiempo para ser el secretario general. Con lo cual yo me quité del medio, propuse a Maider Carrere y al final pues pasó lo que tenía que pasar, porque no sabiéndolo yo ya estaba de salida. Sí, esta es la parte desagradable, que es un poco la parte con la que finaliza el libro propiamente dicho, porque lo que son los anexos son muy extensos, y es que hay una parte de memorias que es personal, que sirve para conocerte mejor y saber cómo llegaste, ¿no?, a ese mundo. Tengo que decir que es un libro bastante valiente políticamente, pero también bastante valiente en lo personal, ojo. Y yo, claro, tenemos que llegar a Ibarretxe Lehendakari, pero yo antes de nada, sobre todo para el público no vasco,
que diga, bueno, pero ¿qué es esto de Eusko Alkartasuna? ¿Qué es esto de Gazte Abertzaleak? ¿De dónde viene esta historia? ¿Podríamos un poco poner en contexto a la gente? Sí, en el año 1980, el que había sido presidente del Euskadi Buru Batzar, la máxima institución del PNV, que era Carlos Garaikoetxea, es propuesto para ser candidato al Lehendakari. En diciembre del año 79 ha vuelto del exilio el Lehendakari Sarra, el Lehendakari Leizaola, que ha estado sosteniendo el testigo del Lehendakari Aguirre, que fallece en marzo de 1960 a la edad de 56 años. Y que evidentemente el gobierno vasco ha visto muchas vicisitudes desde que tuvo que salir de Euskadi en plena guerra civil. Evidentemente con un nuevo estatuto, la llamada Ley Orgánica 3/1979, el asunto transmite a una vuelta de la legalidad, pero dentro del Partido Nacionalista Vasco hay una suerte de lucha, inducida en parte porque en ese año 79-80 ya hay un primer conato con una escisión protagonizada por un conservero bermeano llamado Antón Ormaza. Y después hay una suerte de repetición, porque si uno lee el libro de Eugenio Ibarzábal, Ajuriaguerra, el hermano mayor, puede ver que hubo fuerzas externas a lo que era el núcleo del partido y el núcleo del gobierno vasco, que intentaron forzar que el Lehendakari Aguirre controlara la dirección del partido desde el gobierno vasco, desde la Lehendakaritza. Y este principio luego Garaikoetxea trató de replicarlo a la idea de que el partido debía de subordinarse al gobierno vasco desde un liderazgo institucional desde arriba, lo cual es contrario a la foralidad completamente, pero estas cosas te das cuenta después. Yo en ese momento no tenía una idea muy clara de lo que era la foralidad más allá de que era nuestra, y cuando te das cuenta ves que ahí había unos asuntos muy complicados, porque evidentemente la foralidad incluía las diputaciones forales que en 1979 ya habían recuperado su nombre y su forma de actuar con esas elecciones municipales que también fueron forales en el País Vasco. Y por tanto ya había un liderazgo institucional formado. Y en Navarra. El año antes de las elecciones vascas ya había las diputaciones forales con las juntas generales. Por lo tanto, los diputados generales, que luego llegan a la construcción de la ley de territorios históricos como deriva del estatuto a la hora de clarificar el marco institucional vasco, pues evidentemente el marco general es de competencias compartidas. La hacienda está en la diputación foral, que es la que cobra los recursos, pero luego a la hora de gastar, el gobierno vasco es importante. Hay muchas competencias que son de la diputación y luego otros que son del ámbito municipal. En ese momento se pensaba, desde el Lehendakaritza, desde Carlos Garaikoetxea, que el liderazgo de todo tenía que ser desde el gobierno vasco y desde él, como Lehendakari. Eso evidentemente tensionó el partido, tensionó el ámbito institucional. En el año 83 ya saltó la primera espita con esa ley de territorios históricos. En el año 84, en teoría, y creo que ahora se puede decir, porque evidentemente no se va a repetir el asunto, en primera vuelta de la búsqueda de candidato en el PNV, no se propuso a Carlos Garaikoetxea, pero en la segunda vuelta, la afiliación obligó a que el candidato fuera Carlos Garaikoetxea. Por tanto, ahí ya había algo más que un conato. Ese candidato logró 32 diputados de 75, porque en la segunda elección se pasó de 60 a 75. Y en diciembre, una asamblea del Partido Nacionalista Vasco, en la zona de Arratia, en Artea concretamente, destituye al Lehendakari, y en febrero del 85 se inviste a el señor José Antonio Ardanza Garro, que viene de ser diputado general de Guipúzcoa y alcalde de Mondragón, nuevo Lehendakari. Y se tardará todavía hasta el año 86, en septiembre, justamente 2 días después del asesinato de Yoyes,
A Yoyes la matan el 4 de septiembre y esto es el 6 de septiembre en el hotel Vitoria de Gasteiz. Se constituye Eusko Alkartasuna. En parte porque en aquel momento iba a haber unas elecciones vascas. Una pregunta. Recuerdo que en aquel momento en el Euskadi Buru Batzar también hay un interregno de un año donde el presidente del Euskadi Buru Batzar es el Román Sotupe. Hay dos. Está el señor Uzturre, Jesús Inchausti Uzturre, y el señor Román Sotupe, que luego sería diputado general de Guipúzcoa. Entonces entiendo que la fundación de Eusko Alkartasuna se hace con motivo de que va a haber unas elecciones al Parlamento Vasco. Entiendo que, a ver, el programa que presentan ya es socialdemócrata e independentista desde el primer momento. Se suele decir que ya en el primer elemento congresual, en el artículo 1, se habla de independencia nacional de Euskadi en el ámbito de Eusko Alkartasuna. Y la idea de la socialdemocracia estaba ciertamente desde el inicio. Otra cosa es que el PNV no se quedó solo. Me refiero a que no se quedó quieto, tranquilo, en un córner, sin hacer nada. Si uno mira las ponencias de la Asamblea General, porque el PNV no tiene congresos, sino Asamblea General, en Zestoa, en el año 1987, hubo una Asamblea General en donde las ponencias son más allá de socialdemócratas. Es más, hay quien desde el presente podría decir que son hasta socialistas. Aquella ponencia de Zestoa. No sé por qué razón, sino si por la afiliación o la conciencia de la época. También si uno mira 10 años antes, en la Asamblea de Iruña de 1977, pues también los documentos son bastante avanzados socialmente, por decirlo finamente. Con lo cual la división inferida desde el futuro hacia el pasado respecto a que unos tenían una posición política y otros otro, a pesar de que las etiquetas sí se utilizaron para distinguir unos de otros, en la realidad no estaba tan claro. Yo lo digo en primer lugar porque yo insisto mucho, y lo he hecho ya en algún vídeo, que cuando se habla desde fuera de Euskadi, del PNV, hay un mar de falsedades y de mentiras. En primer lugar, un tipo que no es nada de mi agrado, y no lo puede ser, como Santiago Carrillo, definía a Aguirre como un democristiano avanzado. No sé si sabes eso. Sí. Es decir... Sí, luego el califa le daría la réplica con algo parecido. Sí, pero lo que quiero decir es que tipos nada sospechosos de derechistas como Francisco Rodríguez, en aquel momento diputado del Bloque Nacionalista Galego en el año 2005, que creo que fue cuando se llevó el Plan Ibarretxe al Congreso de los Diputados. Sí, el 1 de febrero. Uno de los argumentos que dio para votar a favor, ya no solo por la cuestión nacional, fue que la propuesta que presentaba el Lehendakari Ibarretxe era una propuesta muy avanzada socialmente. Digo esto porque muchas veces hay una caricatura, ¿no?, alrededor del PNV como el partido de los ricos y de los empresarios de Neguri. Para empezar, en Neguri, y esto lo sabe él que es de Guecho, quien gana es el Partido Popular, no el PNV. Y una de las frases que solía utilizar el fallecido Xavier Arzallus era que a él nunca lo habían invitado al Náutico de Donosti. Digo esto porque, vamos a ver, para empezar, el PNV es más que un partido, y esto se puede ver a través de toda la red asociativa que ha formado en su historia. Y decir, no, es que el PNV es un partido de gente que va a misa. No, señores, miren, el PNV no es un partido clerical, ¿de acuerdo? Y es un partido europeo normal y corriente del siglo XXI. Creo que es importante hacer estos matices, sobre todo de cara fuera de Euskadi, no tanto para dentro de Euskadi.
pero la mayoría de mi público no es vasco. Entonces creo que es muy importante dejar esto claro. Pero sí es cierto que en el año 86-87 se quería evidentemente hacer una distinción, porque cuando se quiere hacer un proyecto nuevo tiene que distinguirse del anterior, sea de una forma o de otra. Y la idea era, bueno, este es el partido Carca, el pasado completamente, esto es el futuro, lo más alegre, simpático y con una persona carismática, que lo era, como era Carlos Garaikoetxea, cuando llenaba el velódromo de Anoeta en actos multitudinarios. Y aquella campaña, pues, bueno, fue el punto de inflexión en donde, ciertamente, a veces lo tienes todo para dar el vuelco a la situación, pero no lo haces por ser incapaz de superar esos pruritos personales que Juan Carlos Garaikoetxea, porque él me dijo una vez en la Carta Suneguna de 2009 que su verdadero nombre era Juan Carlos Garaikoetxea, pues en ese ámbito me dijo eso, y que en el momento en el que se hacen las elecciones pudo haber un tripartito entre Eusko Alkartasuna, con el de Lehendakari, Euskadiko Ezkerra y el Partido Socialista con Txiki Benegas tal vez de vicelehendakari. Pero no salió porque él tenía claro que tenía que incorporar completamente el régimen económico de la Seguridad Social, cosa que evidentemente el Partido Socialista no estaba en esos momentos ni de coña dispuesto a ceder a Euskadi, a pesar de que fuera competencia propia de las instituciones vascas. Miremos cómo cuesta ahora, después de tanto tiempo, hasta el punto de que, digamos que ha sido necesario cambiar al ministro por una de Navarra, que evidentemente, siendo de Navarra, conoce un poquito que también en el mejoramiento está el artículo 54 del régimen económico de la Seguridad Social. Y por tanto, en ese momento, si hipotetizamos la idea de que el señor Garaikoetxea hubiera sido el lehendakari en el año 87, ¿dónde estaría el PNV en este momento? Podría haberse regenerado, haber cambiado, haber sido al pozo, nunca lo sabremos. Simplemente el PNV aguantó el tirón, aguantó la paciencia infinita y esperó a que aquel invento del tripartito sucumbiera, porque era imposible la reunión de esos tres, y salvó elecciones. Y el Partido Socialista, que había tenido un buen resultado, arriesgarse a que todo eso se diluyera como un suflé, dijeron, bueno, pues ya tenemos lehendakari, esta danza, el PNV nos dice que si queremos acuerdo tiene que ser con él, y Benegas dijo que para ser segundón, que no, que ponía a Ramón Jáuregui, y así se hizo el primer gobierno de coalición PNV-PSE, que duró el resto de la legislatura. Pero es curioso, yo te iba a hacer un apunte. Eso de lo que comentas de la seguridad social y de cambiar al ministro, es lo que tiene que tengas 5 diputados en el Congreso, que son los que dan o quitan la mayoría absoluta ahora mismo. Lo digo pensando en el PNV. Sí, ayuda a tener influencia y tener capacidad de negociación. Claro, no, totalmente. Y sobre todo a gestionar bien esa capacidad de influencia e ir a las cosas concretas y no a fuegos de artificio, ¿de acuerdo? Y en eso el PNV, cuando hace un acuerdo, deja bien claro qué es lo que pacta y deja bien claro cuál es el condicionamiento de ese acuerdo. Lo digo por un pequeño detalle, ¿no? Y es que, hombre, el pacto que se hizo con EH Bildu no es un pacto escrito. El pacto que se hizo con Euzko Alderdi Jeltzalea está escrito, un servidor se lo ha podido leer y están todos los puntos concretos, todos, incluyendo cuestiones de detalle en determinados municipios. Sí, la desanexión de Usánsolo, por ejemplo, es uno de los puntos que finalmente se ha conseguido y ya ha pasado por el boletín oficial del Estado. Pero ciertamente el asunto tiene su eco, lo del 87, cuando en las elecciones del 1 de marzo de 2009, es que resulta curioso no tener que decir
evidentemente la palabra ETA, porque ya ha desaparecido, y también es obvio no evadir el hecho de que había una pequeña trayectoria que se puede incluso ampliar porque todo está conectado. El tema del Plan Ibarretxe, el mal llamado Plan Ibarretxe de 2001 a 2005. Luego, una parte que se suele olvidar, que es el hecho de que se cambie autogobierno por paz, hasta el punto de que declaraciones de gente de Eusko Alkartasuna, sabiendo lo que hay detrás, haciendo populismo, que evidentemente esto se lo descubres después. Tardas en descubrir que estaban siendo bastante hipócritas, en tanto en cuanto sabían perfectamente que le habían dicho al Lehendakari, quédate quieto, porque ahora va a haber un proceso de paz. Y por tanto, es inconveniente que tú hagas ningún tipo de propuesta política, y por tanto, vamos a dejar ese hilo que había empezado ya en 2001-2002 entre Otegi y Jesús Eguiguren, alias Chusito, en las cercanías de Eibar, que resulta curioso porque luego en la zona de Eibar es donde matarán al ex concejal en el año 2008, en las elecciones a Isaías Carrasco. Pues como en Argel y como en otros procesos, el Partido Socialista y EHB no fueron capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, hasta el punto de que llamaron al PNV para ir a las conversaciones de Loyola. Luego ahí Otegi fue el que intervino, cuando ya estaban descorchando el champán porque habían llegado a un acuerdo, puso la pistola encima de la mesa y rompió el acuerdo. Estas cosas son interesantes de conocerse. Y por eso, intentando recuperar el acuerdo, en mayo de 2005, en plena campaña electoral, la mitad de los candidatos de ANV, como marca blanca de la izquierda de Chale, fueron aceptados y la otra mitad no, porque había un pacto detrás. Porque había un pacto detrás. Lo mismo que hubo un pacto para las elecciones vascas de 2005 de ilegalizar una primera candidatura. El PCTV que luego... Sí. La primera creo que era Euskera Guztiak. Sí, eso es. Y la segunda que pasaron fue el PCTV Sí. o el Partido Comunista de las Tierras Sí, Vascas. que yo en el ABR1 de ese año, 2005, yo ya me había dado cuenta de que eso iba a pasar. Y de que esa candidatura, que nadie sabía de qué era, se lo dije claramente a todos los que me quisieron escuchar, les dije, estos son los de la candidatura de verdad. Estos son. Y al final pues acabó siendo que sí. Porque tenían una sede en un despachito entre lo que es el almirantazgo, la comandancia de Marina y Sabinetxea, en calle Ibáñez de Bilbao. Con lo cual yo ya tenía claro de que estos son. Pues se da esa circunstancia de que en 2005 hay ese teje-maneje, en 2007 mitad sí, mitad no, y en 2009 llegamos a unas elecciones vascas en donde si no está la izquierda Chale, hay una mayoría artificial de los españoles. Lo cual resulta curioso porque si no estaba la izquierda Chale en 2005, la mayoría absoluta era de Ibarretxe. Por tanto, ahí no convenía que hubiera ausencia de la izquierda de Chale. Y no estuvo en 2009. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente tenemos ese momento en el que Patxi López dijo aquello de no gobernaré si tenemos enfrente un PP que hace antinacionalismo y todo esto. Lo dijo en Basauri. Luego, evidentemente, la izquierda a esa misma noche electoral dijo que le daba igual cirios que troyanos, Ibarretxe que López, cada cual que aguante su vela. Y evidentemente tenemos esa vuelta del año 87 donde, bueno, pues el Partido Socialista, que iba para ganar las elecciones, quedó segundo, pero obtuvo el gobierno vasco y a través de ese gobierno vasco pues hizo bastante gasto público para disgusto del país, que evidentemente endeudó bastante las arcas públicas. Lo que pasa es que aquí conviene comentar un par de detalles, ¿no? Que estos detalles luego la gente no los entiende de fuera, repito. Por ejemplo, el Parlamento Vasco
tiene 75 miembros, los mismos por territorio histórico. 25, 25, 25. Pero si nosotros habláramos, por ejemplo, de los votos que obtuvieron las fuerzas nacionalistas vascas en 2009, había una mayoría clarísima. Es decir, digo esto porque, a ver, esto tiene que ver con el concepto de foralidad, ¿de acuerdo? Y la foralidad implica igualdad de condiciones para los territorios. Pero la gente quizás puede pensar que hubo un vuelco cuando no hubo tal vuelco. De hecho, el PNV en solitario sacó muy buenos resultados. Sí, numéricamente, y esto es cierto que si uno mira el histórico, la división por 25, 25, 25, a quien perjudica es al Partido Nacionalista Vasco. Totalmente. Totalmente, sobre todo porque si repartimos proporcionalmente, serían prácticamente 40 diputados por Vizcaya. Prácticamente. Sí, porque es más de la mitad. De los cuales pues habría muchísimos, porque se suele decir que la fortaleza del PNV es Vizcaya. Pues evidentemente ya solo en Vizcaya habría un importantísimo número de diputados del Partido Nacionalista Vasco. Pero evidentemente la idea foral de equipotencialidad de los territorios, y también como añadido aquello de invitar a Navarra a no tener menos ni más ni menos que nadie, pues acordó este hecho de que y viene en el estatuto, porque la gente piensa, esto está en la ley de territorios históricos. No, está en el estatuto, y si quiere cambiarse, tiene que cambiarse el estatuto de autonomía. Todos los territorios que conformen la comunidad tendrán igual número de parlamentarios. Por eso se cambia de 20 a 25, pero no se cambia la estructura. Y evidentemente cuando uno ve de eso y ve el hecho de que hay en ese momento una mayoría artificial, porque la suma de los votos entre Euzko Alderdi Jeltzalea Aralar, que tuvo un éxito relativamente importante con esos 4 diputados, incorporando a Eusko Alkartasuna el número de votos, y ni siquiera metiendo a Ezker Batua, que había sido 8 años miembros del gobierno vasco. No hacía falta ni siquiera meterles a los de Ezker Batua, que eso acentuaba más la mayoría social. Estaba el mayor número de votos, así hacías la suma del PSE, PP y UPyD. Pero esa mayoría social no se traducía en una mayoría parlamentaria, por aritmética. Ni siquiera tenías que incorporar ni los de Ezker Batua, ni mucho menos los votos de la ilegalizada Izquierda Abertzale. Pero hay un asunto que evidentemente la gente igual no le entrará, pero si había cierto patriotismo supuesto en esta gente que ha quedado luego en Sortu, en Bildu, podían haber hecho lo siguiente, y yo lo he escrito alguna vez: haber cogido su voto, y como había siempre representación, incluso cuando había candidatura ilegalizada, ir ese votante, después de haber votado y haber dicho, yo soy un votante que habría votado X, pero he hecho un voto patriótico a la candidatura de Aralar, Eusko Alkartasuna o Euzko Alderdi Jeltzalea, allá cada cual lo que considere, y luego haces el resumen, porque esto evidentemente todos tenemos actas, y el representante de Eusko Alkartasuna, que podría haber sido yo perfectamente, a ver, al final del día, haber hecho, a ver, ¿cuántos votos tenemos? Estos. ¿Cuántos son de tal? Estos. Y haber hecho la distinción de la clasificación oficial y la clasificación según si esos votos hubieran ido a la candidatura, si hubiera estado legalizada. Con lo cual, esos votos ilegalizados habrían evitado una mayoría artificial. Pero evidentemente lo que quería alguno era pequeño, suave, manejable. Es decir, jibarizar el proyecto de Eusko Alkartasuna para que fuera más fácilmente comprable. Esto pasa en las empresas. Empresas que se disminuyen de tamaño para que la OPA pueda ser más fácil de hacer. Y aquí se hizo en un espíritu ultracapitalista por parte de los marxistas.
Lo cual resulta absolutamente hilarante. De chiste. Pero es lo que pasó. Y yo a eso respondí con derribar un gobierno, construir un país. Un artículo que salió, creo que en mayo más o menos cuando entró en funciones. Y yo en ese momento estaba en Onda Vasca. Estuve durante varios... Sí, ahora cambió, después de la entrada de Patxi López en Ajuria cambió bastante, se transformó y entró en el grupo Noticias, pero en ese momento era una radio que estaba detrás del Ayuntamiento de Bilbao y se escuchaba bastante poco, pero daba la oportunidad el viernes por la mañana de una tertulia para jóvenes, y yo modestamente pues fui allí con los demás, y mi azote, sobre todo después de las elecciones del 1 de marzo, era darle a saco al Partido Socialista, y alguno me decía, pero ¿por qué no le das al PNV? ¿En serio? ¿Quieres que ataque al PNV? Yo no, yo quiero atacar al Partido Socialista, que es el que nos ha quitado el gobierno vasco. Así de sencillo. Yo decía, me niego a decir que Patxi López es lehendakari. No lo es, no le reconozco. No dice la Santa Madre Iglesia cuando hay desaparición del obispo sede vacante. Pues aquí lo mismo. El lehendakari ha salido y no hay nadie más, sede vacante. Y yo tenía esa idea. Hasta el punto de que acabé escribiendo el día 1 de diciembre ese artículo de Ibarretxe es mi lehendakari, en la idea de que Eusko Alkartasuna votó 4 veces. Las 4 que se presentó candidato a lehendakari en el Parlamento Vasco, las 4 presentó el voto a favor lehendakari Ibarretxe por Eusko Alkartasuna. En 1998 yendo en separado, pero votando en el Parlamento Vasco, evidentemente, para un gobierno de coalición. En 2001 yendo en coalición, en 2005 yendo en coalición, con lo cual, lógicamente, sería tontería votar en contra del candidato con el que te has presentado a elecciones. Y en 2009, Eusko Alkartasuna votó a favor del candidato de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, Juan José Ibarretxe Markuartu, lo cual ciertamente resulta curioso, porque no estás obligado, porque no sirve para nada, porque puedes hacer como Mikel Arana de Eusker Batua, que prácticamente se fue al bar y su voto resultó en abstención. Podías haber hecho eso, pero no, votaron a favor de Ibarretxe. Y por eso, ese título, Ibarretxe es mi lehendakari, en tanto en cuanto mi representante electo en el Parlamento Vasco ha votado por Ibarretxe. Por tanto, el mío, el de la mayoría social, es Ibarretxe. Y el texto lo has podido leer y resultó en una polémica brutal durante el fin de semana. Eso es lo que me sorprende. Yo leí el texto. Hombre, yo me he leído textos políticos o artículos de opinión que le dan vueltas, vaticanos, jesuíticos, más o menos claros. Pero yo te voy a decir una cosa, yo leí el artículo es inocuo en el sentido de que no es motivo para que pasara lo que pasó los días posteriores, ¿no? Que es un poco, digamos, cuando se deshace el nudo gordiano en tu caso. Sí, esto iba a ser un viernes porque iba a haber un encuentro que fue idea completamente mía, de unas jornadas soberanistas, porque hacía ya bastante tiempo había habido unas primeras jornadas soberanistas que se puso específicamente primeras jornadas soberanistas, porque si no hubiera sido así, bueno, pues puedes tener la idea de esto es un evento que se hace una vez y ya está. No, se puso específicamente y pensaba siempre, ¿por qué no se hace una segunda? Por lógica. Y al final acabó haciéndola las juventudes, Gazte Abertzaleak, porque era un momento de aniversario, más o menos. Habíamos celebrado precisamente el 20 aniversario en el aniversario 21, lo cual también da una idea de que las cosas no andaban demasiado finas. Pero bueno, ya que estamos de aniversario, pues hacemos también este encuentro. Yo había escrito un texto que era 35 años de autogobierno. Bueno, eran 35 páginas. Y no se le dio ningún tipo de bombo, hasta que el presidente, el secretario general del partido, en una asamblea territorial de Vizcaya, se le ocurrió hacer referencia en su discurso al informe que había escrito yo. Con lo cual era curioso tener un informe citado oficialmente, pero que no existe oficialmente.
Evidentemente, en unas jornadas soberanistas, entre las cosas que se podían presentar, pues yo sugerí que se hiciera en algún momento una mesa sobre autogobierno vasco. Pensando ellos que yo quería protagonista personal para mí, no lo hicieron. Me quitaron toda la posibilidad de participar en todas las mesas, me quitaron la posibilidad de moderar ninguna de ellas, y llegó el día de autos en donde yo pensaba que mi texto, que lo había escrito y lo había enviado, pues nadie lo iba a publicar. O si lo publicaba, pues bueno, pues no sería un problema. Y yo ese viernes estaba en la sede de Bilbao, cuando todo se estaba moviendo en la sede de Donosti, pero el evento iba a ser en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Con lo cual resulta todo bastante curioso. Ese día no comí por todas las vicisitudes que pasaron. Estuve todo el día enclaustrado en la sede, con la polémica viéndola a través del ordenador, porque hubo una persona que preguntó a ver qué demonios estaba pasando en un grupo público de internet, puso el texto que había sido publicado en un diario digital y dijo que él no iba a responder, pero después de haberlo escrito y haberlo publicado. Y yo, como sabía que había una sede en Donosti, como era el Alkartetxe del Antiguo, que había pasado a ser parte de lo que entonces se conocía como Alkarbide, luego sería Maikabat, es decir, los bulchaquilles, los críticos de Guipúzcoa, y sabiendo que la familia de esta persona que me estaba criticando a mí tenía más del 55% de la sociedad responsable de ese Alkartetxe, yo le dije, pues yo no voy a hablar del Alkartetxe del Antiguo. Y ahí se montó la mundial, porque evidentemente cualquiera que pueda pensar con dos dedos de frente, si alguien tiene el 55% de las acciones de una sociedad, pues evidentemente tiene la sartén por el mango para evitar que algo pase de ser Alkartetxe a ser la sede de cualquier otra cosa. Pero pasó. Y yo dije, pudiendo especular, como tú acabas de especular, yo no lo voy a hacer, pero dejando la misma retranca que él había utilizado. Y evidentemente ahí pues se cabreó como una mona, y a veces pues pasan cosas como la que terminó pasando esa misma noche, en la que cuando íbamos a cenar, porque había gente internacional que venía, me dijeron eso de que, bueno, entonces tú no puedes entrar aquí al restaurante, porque aquí no pueden entrar perros. Un matiz que te quiero decir. Lo de perro te lo dijeron en castellano o te llamaron chacurra. En castellano. Vale. ¿Sabes por qué te lo pregunto, no? Vale. De todas maneras... y el asunto cristalizó todavía más cuando el domingo, después del cierre del encuentro, que comimos de casualidad un sándwich. En teoría íbamos a hacer una revisión de lo que había sido en la sede, en una reunión a la tarde, y me plantaron un portátil encima de que había salido el texto en el diario Noticias de Guipúzcoa, publicado ese mismo domingo. Y empezó la tormenta, que si motivo de expulsión vamos a votar aquí en la... A ver, esto es imposible hacerlo así, porque solamente te puede instituir quien te ha nombrado, lógicamente. Pero la cosa no estaba para tecnicismos, y hice un poco de teatrillo y, bueno, pues tratar de recoger velas. Y bueno, si estamos de salida, vamos a empezar el camino de salida a partir de aquí, que no parezca que es algo ni premeditado, pero tampoco impulsivo, algo más o menos suave. Pero es que ciertamente luego llegas a pensar que ese documento, Ibarretxe Lehendakari, por muy aséptico que pueda parecer, si ellos ya estaban en el proceso de liquidación, que estaban en momento de hacerse creíbles a la dirigencia de la izquierda abertzale, si había alguien en las cúpulas de la organización juvenil que dijera algo
que fuera contrario, aunque solamente fuera mencionando a Ibarretxe, candidato del PNV. Eso podía generar unas disfunciones en la credibilidad que dificultara la venta. Y creo que por eso la hipersensibilidad y el hecho de cargar las tintas contra mí. He llegado a pensar eso. Hay una cuestión, viendo el contexto de esos meses, porque en muy pocos meses se desencadena todo. Tú cuando escribes Ibarretxe es mi lehendakari, tú estás pensando como militante de Gazte Abertzaleak, como secretario de una área de Gazte Abertzaleak y en el proyecto autónomo de Gazte Abertzaleak. O dicho de otra manera, tú ves que te abren la puerta de salida cuando escribes eso, pero no antes. Yo cuando escribí ese texto pensé, voy a darle una leche a López. Voy a pegarle a Patxi López porque le estoy negando de que él sea mi lehendakari. Es decir, para que nos entendamos, que el señor Patxi López podrá ser oficialmente la primera magistratura del país, pero no es el mío. Claro, pero eso entonces lo que quiere decir, y lo que yo entiendo, es que en Gazte Abertzaleak se lo tomaron como les dio la gana de tomárselo. Pero digamos que eso sirvió luego para el proceso. Yo, por lo que veo en el libro, te das cuenta de que ahí ya se rompe algo. Sí. Digo políticamente y bueno, personalmente. Sí, también personalmente, sí. Yo ya te he comentado en privado alguna opinión, que no voy a comentar en público, no es procedente, pero yo lo que veo en este caso es, bueno, tú ya eres consciente en este momento, ¿no?, de que tu ciclo en Gazte Abertzaleak y en Eusko Alkartasuna ya ha finalizado. Esperas a la siguiente o al siguiente congreso, que es cuando formalmente dejas de tener la Secretaría de Internacional, ¿correcto? Sí, a la siguiente asamblea, que tardó varios meses en hacerse, lo cual era normal y raro a la vez, que se tardara hasta mediados de febrero de 2010. Pero sí, había que esperar a ese momento, una asamblea a la que yo no fui. Se entregó la dimisión y después pasar a presentar también el hecho de la dimisión en los cargos en el ámbito municipal del partido, para una vez ya ser afiliado de base, sin ningún tipo de responsabilidad, ya poder entregar el carnet y abandonar las filas de Eusko Alkartasuna. Pero sí, resulta curioso porque en ese periodo escaso entre septiembre y febrero, por ejemplo, escribí una carta a remitir a todas las organizaciones internacionales, miembros de la Alianza Libre Europea de Jóvenes, que había fundado Mikel Irujo, que ahora es Sailburu en el gobierno de Navarra. Se fundó en el año 2000-2001. Pues tuvo tan impacto la carta que la siguiente asamblea de la Alianza Libre Europea de Jóvenes le dieron a Gazte Abertzaleak la dirección de la organización a nivel europeo. Es decir, que de haber seguido, ese cargo estaba reservado para mí. Con lo cual se da esa paradoja de que preparé algo para alguien que resulta curioso, porque mi idea era nombrar 2 vicesecretarias, a Irati y a Aitziber, que las nombro en el libro. Y resulta curioso porque una de ellas fue la que acabó siendo nombrada la responsable de la Alianza Europea de Jóvenes. Y es además curioso que los acuerdos de Lord Duarte, que son un poco ya los que plasman, ¿no?, la integración de Eusko Alkartasuna con la izquierda abertzale, ¿no? Sí. Hay muy poca diferencia entre que tú entregas el carné y se firman esos acuerdos. Sí, ya cuando estaba bastante claro y que no se podía esperar mucho más, pues es cuando ya... Y entre medias hubo un elemento sintomático
que es el hecho de que aquel policía francés que fue asesinado precisamente en abril de 2010, que fue la última víctima mortal de la banda terrorista ETA, ese ya no fue condenado por Eusko Alkartasuna. Cosa que además recuerdo, y haces referencia también en el libro, a cierto atentado en Mallorca, sí, en el que tú participas en la redacción del comunicado de condena. Sí, ya desde el primer momento pregunté a Gurtxi Jauregui, que era el secretario de comunicación, ya en el año 2002-2004, de cómo hacemos esto de las condenas. Y alguien que era del sector Butxaguille, como era Andoni Turzaeta, tenía esta idea de no condenar, de que eso no era de ellos, que no era de las juventudes, esto de condenar o no condenar, y que mejor dejarlo a un lado. Y yo dije, pero qué carajo, a ver, nosotros somos actores políticos y además a la única manifestación contra ETA que he ido específica tras un atentado fue a la de Eduardo Madina, que fue cuando le quitaron una pierna en 2002, con lo cual yo tenía relativamente fresco el hecho de que alguien joven, a quien yo podía haber conocido perfectamente en la universidad, pero él estudió historia en Deusto, pero era de Juventudes Socialistas, evidentemente me impactaba como joven de otra organización juvenil. Y por tanto yo creía que había que hacer explícito el hecho de la condena del terrorismo. Esto se empezó a hacer efectivo a partir de 2004, aunque yo estaba en el Bermapide Bachorde, pues había siempre, no sé si es curioso o no decirlo, pero al secretario general de entonces, Ibon Unsandizaga, que era asesor en el grupo municipal de Bilbao, pues no había semana que no le llamara al menos 3 días de los 5 al despacho para comentar los diversos asuntos de actualidad de la organización, con lo cual evidentemente había una relación fluida también para estas cosas, para, oye, que hay un atentado, pues se escribe. En las juventudes eso es muy, muy común, en las juventudes de partidos políticos, así que no me ha parecido extraño en absoluto. Pues cuando llega el 2009 y se produce ese atentado, y debido a que teníamos una cierta relación con las juventudes del PSM, del Partido Socialista de Mallorca, se me ocurrió esa idea de vamos a hacer no solamente una condena nosotros, sino la vamos a hacer con ellos, conjunta con ellos, porque ellos son los que están sufriendo esto como a veces lo sufrimos nosotros, y por tanto nos vamos a solidarizar y vamos a hacerlo de repulsa juntos, que creía que era lo que podía dar una versión nueva, y cogí esa idea, esa frase de Fidel Castro del asunto del Muriel, del Mariel, no Muriel, del Mariel en 1980, cuando hicieron aquello que se ve precisamente en el inicio de la película de esta de Oliver Stone con Brian De Palma, en la que participa Al Pacino en el papel de narcotraficante, que ahora no me acuerdo exactamente cuál era el nombre en castellano, en inglés es Scarface, y se dice eso de no les queremos, no les necesitamos, y me pareció lo suficientemente potente, porque viene de ese mundo, decirle al final no os queremos, no os necesitamos. Bueno, fue un elemento que yo me parecía que era justo y necesario decirles claramente, pero claro, si estás en un proceso de venta a los asociados a estos, pues también eso resulta un poco mal. Claro, bueno, digamos que no eras funcional en ese momento. Sí, un poco inconveniente. Porque sí, quiero recordar que hay un texto que escribí y que explicaba un poco la situación del momento en enero del año 2004 respecto a la situación surgida en aquel momento, lo de Caro Rovira, aquella reunión con ETA el 18 de enero de 2004, en el que públicamente yo les llamé hijos de puta a los de ETA, explícitamente.
en aquel artículo. Está en el prólogo de mi primer libro, que es Primavera en Mayo, una recopilación de artículos, con lo cual yo lo tenía absolutamente claro, que son esos, que son para nosotros, que no les queremos, que no les necesitamos. Y evidentemente otros pensaron que, bueno, por la paz una Ave María, y si estos se disuelven, pues se puede hacer política, pensando que, bueno, ahí está el artículo 10 del Pacto de Ajuria, que habla de en situación de ausencia de violencia se puede llevar a cabo los proyectos políticos. Pero yo siempre he pensado que si en el año 1987 surge Eusko Alkartasuna distinta de Herri Batasuna, es para hacer un proyecto distinto de Herri Batasuna. Y por tanto, al de X años venderse a Herri Batasuna, me parecía que para esas alforjas, pues mejor no haber hecho el viaje. Ahí me quedan, quizás, para finalizar, dos preguntas, ¿no? Creo que has expuesto muy bien cuál era tu posición, los hechos, y digamos que como el libro toca mucho lo que son tus experiencias personales dentro de la organización, no hablamos de otro tipo de salseo, tú cuando sales de ahí, ¿qué sensación personal te queda? No hablo de política, hablo en el ámbito personal. Y creo que esto es muy importante en el sentido de que aquí tenemos personas que están en juventudes de partidos políticos, ¿no? Y yo creo que es bueno que tengan también un espejo con la realidad de lo que hay. ¿Qué sensación te queda a ti? Pues una sensación de cierto vacío, porque mis relaciones humanas en buena medida pasaban por las de las juventudes y del partido. Afortunadamente, yo en aquel momento, bueno, ahora ya no está, pero porque hubo que reordenar la habitación, pintarla y todo esto, pero aquí tenía un cartel de Mikel Laboa, que cogía aquella frase de Aikamutil, de la canción, y la había puesto precisamente en diciembre del 2008, en la Soca de Durango. Compré una serie de libros y entre los regalos venía ese de Aika Mutil, y al lado tenía curiosamente un calendario que aparecía Julen Guerrero y José Mari Vaquero de 1995 con la camiseta de la selección de Euskadi. Y entre los dos carteles, bueno, pues ciertamente el verlos una y otra vez, con otro cariz, con otro pensamiento, durante alguna que otra semana, pues me dio un cierto elemento de serenidad y de impulso de, bueno, esto son unas orejeras que lleva durante 10 años, estaba dentro del ámbito allí, veías cosas que otros no veían, pero también te perdías el hecho de que había más sociedad fuera, había otras perspectivas políticas que, bueno, pues de bruces te das con eso, y con el hecho de que hay gente que te bloquea en Facebook, que te deja de hablar, que ya no quieren saber nada de ti, que ya no te llaman al teléfono. Y es que yo te lo comento, Juan Carlos, sí, porque este proceso que tú viviste, yo también lo he vivido, ¿no? Y, hombre, ya sé que este es un canal en el que yo hablo de asesoramiento político, de politología y de historia, pero sí que me parece muy importante remarcarle a la gente, repito, sobre todo a la gente que está en juventudes de partidos políticos, que no se acaba tu mundo porque hayas salido de una organización, que muchas veces es lo que tú dices de las orejeras. Tú cuando sales también ves que hay más mundo, que hay otras perspectivas, y a ver, por supuesto que aquí hablamos de tener compromisos, ¿no? Pero también de evitar que los sesgos de confirmación nos eliminen una perspectiva vital que tiene que ser más amplia porque nos enriquece como seres humanos. Sí, porque es curioso, prácticamente no es exactamente la última vez, porque luego estuvimos Susana y yo con esta persona en Baracaldo, que esa sí fue la última vez que leí, con Asier Gómez Barrenechea. Una vez que quedé con él, y bueno, pues fue precisamente en ese mes de febrero, bueno, no sé si fue en febrero o fue en enero de 2010.
y teníamos discursos cruzados, porque yo estaba intentando decir que me voy, que lo dejo, que estoy de salida, y él lo que quería era embarcarme en una nueva aventura para defenestrar a Maider Carrere como secretaria general de Gasta Bachalac. Con lo cual resultó eso, un poco un diálogo de sordos, porque él tenía la idea de repetir otra vez la Operación Isa, pero ahora en vez de contra Alain y Gorri, contra Maider Carrere. Y yo que tenía un sentido del discurso, que por eso incluyo la crónica herética, de hilo, desde el año 98, cuando yo no estaba, pero esa lucha contra los Bulchaguilia, que dentro de Gasta Bachaleac, que heredo en 2002 con el Congreso de Iruña, y hay hilo con el Congreso de Biarritz de 2004, y luego todo lo del 2007, 2008, 2009, el carrete a mí se me termina. Y él está haciendo otro hilo completamente distinto. Y me está hablando de ese hilo que él está construyendo para justificar el golpe contra Maider Carrere como secretaria general de Gasta Bachalac. Un hilo que a mí me es ajeno, porque yo estoy tratando de decirle que estoy de salida, y cuando efectivamente se lo digo, pues prácticamente dice, bueno, pues nada. Y ya está. Este tipo de conversación también la he tenido yo. Sí, porque sucede que uno ya ha hecho la ruptura internamente, aunque luego pueda tardar días, semanas o meses en plasmarse en un papel. Sí, porque pasó una cosa curiosa. A una persona que yo afilié en la comida por el 8 de marzo, el Día de la Mujer, le dijo precisamente a Maider Carrere que yo me iba. Antes de tiempo. Se lo dijo antes de que sucediera. Y estando en la sede de Bilbao de Eusko Alkartasuna, el presidente de la Ejecutiva Territorial de Vizcaya, en la que yo había estado 3 meses, desde septiembre a diciembre del año anterior, me llama específicamente a mí, sabiendo que estoy allí, para decirme si yo me voy a ir al PNV. Y yo tuve que hacer otra vez un poco de teatrillo, hablando un poco a lo Jordi Puyol, de esto de hablar sin hablar, y escabullirme de la mejor manera, porque yo tenía decidido sí, marcharme, pero no podía decirlo, o no quería decirlo hasta no entregar el carnet. Bien, pero en ese sentido tú las cosas las hiciste bien. Tú entregaste el carnet y luego entras en el PNV, que por lo que me consta es tu actual militancia política. Sí, porque yo pensé que quiero seguir aportando al país, quiero seguir aportando en política, y solamente vi que hay un único partido demócrata, nacionalista, Abertzale, en el espectro político en el que puede hacerlo, que es el PNV, debido a la defunción de Eusko Alkartasuna. De todas maneras, yo voy a hacerte un apunte. Quien lea el libro, y por eso quien esté interesado en conocer por qué Eusko Alkartasuna se convirtió en un apéndice de la izquierda Abertzale, es bueno que lea el libro, porque va a entender muchas cosas. Pero a mí no me ha resultado extraño, porque ya viendo tu trayectoria, digamos que el que acabaras en el PNV no es algo disfuncional. Quiero decir, tú ya tenías claras determinadas cosas que no eran lo tuyo, determinadas veleidades, no eres incompatible con el ideario del PNV, porque es que, repito e insisto, el PNV es un partido nacional, pero no es un partido donde solo quepen católicos, ni donde solo quepe gente que va a misa. De hecho, tú mismo lo sabes porque estás dentro. El PNV es un partido nacional, fundamentalmente. Sí. Y había también otro mito, que era el del péndulo patriótico, de que había acomodaticios autonomistas o independentistas soberanistas, lo cual es entrar y también descubrir que es completamente falso, y que hay gente de diverso pensamiento
Quizá hay algunos elementos de familias, o algún pequeño clan, por aquí y por allá, pero evidentemente no binario, no dos. ¿Tú te sientes cómodo en el partido? Sí. Y voy más allá. ¿El trato que tú has recibido del partido, digo a nivel humano, es el correcto? Puedo decir que si uno veía mi trayectoria y alguno de los llamados Bultzagiliak me lo echó en cara una vez, el asunto de que yo era en Eusko Alkartasuna oficialista, del sector llamado oficial. Y fui el primero, antes que ellos, en entrar al PNV. Ellos hicieron el círculo a través de Alcarbide, Amaikabat, y luego acabaron entrando en el PNV, pensando que tal vez en una negociación colectiva podían sacar más que entrando de uno en uno. Y me dijeron, siendo del sector oficial de Eusko Alkartasuna, nos has adelantado y has entrado primero en el PNV. Y como miembro del sector oficial y aparentemente independentista, ¿alguien podría decir, bueno, te habrán ayudado los del llamado sector independentista del PNV? Pues justo fue al contrario. Los del sector llamado independentista del PNV fueron bastante fríos conmigo. Y los del supuesto otro sector, todo amabilidades, todo cariño, todo cercanía. Y con lo cual yo dije, aquí entramos como uno más, sin amiguismos ni cercanía con nadie, y simplemente para aportar. Con lo cual me hicieron un favor esas pocas personas que podía identificar como gente del sector llamado soberanista dentro del PNV. Con lo cual, evidentemente, la trayectoria ha sido bastante tranquila, sencilla, una militancia muy comprometida, como no podía ser de otra manera, pero sin ningún tipo de pretensiones. Una pregunta, Juan Carlos, y ya para finalizar, ¿tú ahora mismo sigues siendo socialdemócrata? Yo creo que las etiquetas, en cierta medida, hay que superarlas. Y que Bien. a veces un contenido como la etiqueta socialdemócrata, yo creo que está un poco desfasada en tanto en cuanto los que se supone que son partidos socialdemócratas hoy no hacen política socialdemócrata, ninguno de ellos. Es simplemente apropiación de una etiqueta, yo me la quedo, la he comprado y por tanto yo puedo decir que soy socialdemócrata, como podemos ahora mismo coger una localidad del Estado español y hacer un KFC o un restaurante de comida rápida y decir que nosotros somos los responsables de eso, a pesar de que tal vez en vez de pollo hagamos pescado, pero tenemos comprada la licencia y por lo tanto nosotros somos esa franquicia, que es lo que le pasa a muchos partidos socialdemócratas y de otra índole en el marco europeo, que dicen que son algo, pero luego no lo son. Es muy interesante. Yo no tengo problema en decir que filosóficamente, aparte lo he comentado alguna vez, me siento muy cercano a Emmanuel Mounier, y eso de alguna manera también tiene plasmaciones políticas, ¿no? Pero claro, a mí me dicen, ¿tú eres democristiano? Es que el problema es que si me preguntan por democristiano, entraría en una etiqueta que ahora mismo es un limitante. Es decir, yo sí creo en la dignidad de la persona, yo sí creo que la persona está dentro de una comunidad, y yo sí creo que la persona ha de tener unos derechos para desarrollarse libremente en esa comunidad, pero que también tiene que ser solidaria con esa comunidad. Y que, claro, ser democristiano, ¿como quién? Si te dicen, ¿eres democristiano como Francisco José de Landaburu, como Lehendakari Aguirre, como Manuel Irujo? Sí, sí. Pero, ¿quién es socialdemócrata o democristiano o de otra etiqueta hoy? Claro, pero es que además luego pasa otra cosa. No, estoy totalmente de acuerdo, pero además pasa otra cosa. Estamos en una sociedad donde el hecho religioso o espiritual es mucho más complejo o mucho más diverso. Hay mucha menos gente católica, hay más gente secular,
pero hay mucha gente secular o que tenga otras creencias espirituales que se puede sentir atraída por un modelo filosófico como el de Emmanuel Mounier o como el que han defendido los partidos demócratas cristianos. ¿Los vas a encajonar? Yo entiendo que no. Es decir, la idea del personalismo comunitario yo creo que es interesante con independencia de que seas o no seas creyente, con independencia de que seas o no seas religioso. A partir de ahí tú luego tienes que hacer una plasmación política y proponer un proyecto de país. Ahora bien, hoy en día, en una sociedad europea, en el siglo XXI, ¿vas a utilizar la religión como elemento aglutinador? Sí, podemos citar otros dos nombres de Jacques Maritain. Totalmente. Luigi Sturzo. Humanista cristiano. Sturzo. Luigi Sturzo, el fundador del Partido Popular Italiano. Miembros de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos y amigo de Lehendakari Aguirre, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, entiendo lo que quieres decir. Creo que además es bastante interesante comentar lo de liberarse de este tipo de etiquetas, porque pueden limitar, y hoy en día de lo que se trata es de hacer políticas para el bienestar común de la sociedad y de sus individuos, y en este sentido es lo que dices, la etiqueta socialdemócrata o democristiano puede ser como una franquicia del Kentucky Fried Chicken. Entonces... Sí, y que ciertamente, por ir más allá de este primer libro, que es Amores Pendejos, una historia de 2009, hay alguno más que podría señalar, como por ejemplo este, que es Jaque al Pastor en el Estrecho, que es una historia también curiosa, un poquito con pizcas de fantasía, pero basado en una historia real, de septiembre de 2007, en donde precisamente esa persona, una de las que he citado, natural de Ortuella, hizo un comunicado por el Día del Sáhara, que para todo el que no lo sepa es el día 31 de agosto, y cometió la imprudencia de meterse en un jardín que no debía haberse metido, y llevó a una situación de una semana de comunicados y contracomunicados desde Ceuta y desde Melilla, con eco en Madrid. Y por lo tanto, durante esa simpática semana, un servidor que estaba en la ejecutiva de Gaston Chaleac en septiembre de 2007, en vez de ponerse a criticar como si fuera el Pepito Grillo, cogí todas las informaciones que fueron saliendo, algunas las puse en el grupo de trabajo del Bachorde para decir está pasando esto, pero hice un recopilatorio de más de 100 páginas con solamente resúmenes de prensa. Y cuando llegó el momento, más de una década después, dije, con esto puedo hacer un ensayo o puedo hacer una novela. Y hice una novela, como es esta, Jaque al Pastor en el Estrecho, Ceuta, Melilla y el Sáhara. Con lo cual es una especie de spin-off de Amores Pendejos. Y otra cosa que es La Laguna del Amor, que esto sí es una novela, pero que bueno, a aquel que le interese la historia, pues pasado presente, empieza el día 6 de agosto del 45 en la bahía de Hiroshima, que seguramente la gente sepa que pasó un poquito ahí cerca esa jornada, un poco nuclear. Pero Juan Carlos, tus libros tienes bastantes más publicados. Sí, sí, pero hombre, no quería abrumar enseñándolos todos. De todas maneras, ¿estás pensando en alguno? ¿En algo que quieras publicar? Estamos trabajando en uno sobre Ucrania, que a ver si puede salir pronto. Interesante, esperemos. Yo en este problema en este caso no tengo problema en decirlo, que las cosas en el frente ganen para la democracia y ganen para los derechos del pueblo ucraniano. Es una situación complicada, pero yo tengo muy claro de qué lado estoy, y estoy del lado de la democracia, de los derechos humanos y de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, bien, no sé si quisieras añadir algo más antes de terminar, Juan Carlos. No, que la gente que se anime a leer el libro pues podrá hacerse su propia valoración, que a fin de cuentas es lo más importante, que cada cual coja el material fuente, lo investigue, si quieren, ¿qué es lo que más me gustaría?
Lo que más me gustaría es si algunos de los que están citados en el libro hacen el ejercicio de leer el libro y decir que no están de acuerdo, que escriban su propio libro, que yo seré el primero en leerlo cuando publiquen su libro correspondiente. Cosa que no creo que vaya a suceder, pero yo creo que sería el ejercicio más honesto. Muy bien. Pues entonces lo dejamos aquí. Ha sido una entrevista de 1 hora y 3 cuartos, muy interesante porque hemos podido tocar en síntesis lo que ha sido tu trayectoria política en Gazte-Abertzaleak. Creo que algo de interés generaremos en el posible lector. Y bien, yo por mi parte, por supuesto, darte las gracias por aceptar el convite y nada, decirle a la gente, lo siento, que si le ha gustado el vídeo, pues ya sabe lo que puede hacer. Compartir, comentar, darle al me gusta o suscribirse. Entonces nada, un saludo y nos vemos en el próximo y espero verte en breve en otro encuentro, Juan Carlos. Muy agradecido, muchas gracias y seguro que surgirá la oportunidad. Perfecto. Un saludo a todos.